En este video construiré un cronoplano RCE basado en uno de los grandes antiguos de la era soviética como el monstruo del mar Caspio. Utilizaremos diversas técnicas de construcción como impresión 3D corte con hilo caliente, fibra de vidrio y mecanizado control numérico por computadora. Mi plan es continuar el proyecto del vehículo de efecto de suelo con rueda de paletas de alta velocidad del año pasado. El objetivo era evitar que la aeronave perdiera velocidad al tocar el agua. Queremos acelerarlo para que pueda volar muy bajo y deslizarse sobre la superficie. Construiremos el vehículo como uno de efecto de suelo normal. Si funciona bien, lo usaremos para probar métodos de propulsión de superficies sofisticados. Este video será principalmente sobre la construcción, así que comencemos. Para todos los componentes impresos en 3D, utilizo filamento ASA Aero y los imprimo en la impresora Bambu Lab Carbon X1. Al pasar por el extrusor, el calor hace que el filamento se espume hasta casi duplicar su volumen inicial. Eso conduce a partes que son bastante más ligeras que el filamento normal. De acuerdo con Bambu Lab, ASA Aero es más resistente y duradero que PLA Aero, por lo que decidí probarlo. En resumen, la impresión es excelente con el perfil predeterminado de Bambu Lab, y los componentes resultaron con muy buen aspecto. Requirieron un poco de lijado después, ya que el filamento espumoso es algo desordenado, pero es normal para cualquier filamento ligero. Para las alas y la cola de este vehículo de efecto suelo, utilizo espuma de aislamiento poliestireno extruido cortada con alambre caliente, ya que es más ligera que imprimir en 3D estas partes. Gracias a Windcatcher RC por cortar estos núcleos de ala. Consúltalos para tus necesidades de materiales y accesorios para aviones RC. Recorté la espuma a medida, y usé un soldador viejo para hacer ranuras para los cables del servo y tubos de fibra de carbono. Puse pegamento gorila en ellas antes de colocar los tubos, y luego cinta de embalaje para evitar que espumara demasiado. Hice lo mismo para los estabilizadores horizontales. Será una cola en T con forma de 5 poco profunda. A continuación corté algunos elevadores y biselé la línea de la bisagra. Hago bisagras con cinta adhesiva común para esos. Si pudiera rehacer este avión, probablemente habría cubierto la cola con vidrio para hacer bisagras más fuertes, pero hice lo mismo con el estabilizador vertical y la bisagra del timón. Así es como los estabilizadores verticales encajarán en la parte trasera del fuselaje impreso en 3D. Vaya, eso encaja muy bien ahí. Después, corté algunos biselados en el interior del estabilizador horizontal y los pegué. Utilicé una pequeña plantilla impresa en 3D para mantener el ángulo correcto, y luego los pegué con cinta adhesiva mientras el pegamento se curaba. Después, afeité una superficie plana en la base de la 5. Aquí es donde el estabilizador vertical tocará el estabilizador horizontal. Pegué esos juntos y los aseguré con pegamento caliente para mantenerlos alineados mientras se curaba el pegamento. El pegamento se espumó, así que pasé un tiempo moliéndolo con el Dremel y corté algunos bolsillos de servo. Estoy usando servos de 9 gramos de otro avión estrellado, pero no son impermeables. Para hacerlos más resistentes al agua, perforé un pequeño agujero en la carcasa y los llené de huevos de corrosión. Eso les dará un poco más de protección. Los pegué en la cola con pegamento caliente. La cola en T se sentía endeble, así que decidí reforzarla. Y me excedí con el refuerzo. El epoxi no se adhiere a la cinta de embalaje, así que la despegué alrededor de la unión, y utilicé un compuesto de alisado a base de epoxi para hacer un buen filete. Este filete le habría dado suficiente fuerza, pero continuó. Tras alisar el filete, apliqué epoxi y fibra de carbono de 6 onzas en el área. Excesivo para una cola con bisagras de cinta de embalaje, pero bueno. Envolví toda la unión de la cola en T con carbono, y después de que el epoxi se curó, lijé las áreas rugosas. No buscaba un acabado de superficie perfecto, solo lo suficientemente suave para que fuera práctico. Tuve problemas con la cinta adhesiva que no se pegaba a la espuma cortada con alambre caliente, pero planchar eso ayuda mucho. Ahora pasemos a la ala principal. Usé el Stepcraft 1000 mil para cortar tapones finales para el ala con placa de fibra de carbono de 2 mm. Estos se usarán para fijar los flotadores de punta de ala, y por razones que verás después, deseo probar distintos tipos de flotadores. Estoy usando tuercas de prensa de chapa M3 en el carbono. Eso le dará a los flotadores algo en lo que enroscar. Después, derretí una ranura en el ala para pasar cables hasta las puntas. Verás por qué en el episodio 2 de este proyecto. Luego pegué las tapas del ala con Gorilla Glue y la usé para rellenar la ranura del cable. Esto funciona debido a cuánto se espuma el pegamento. Luego afeité todo el exceso y lo enyesé para alisarlo. Con el núcleo de la ala listo, podemos proceder a crear la piel compuesta. Aquí corto una tira de Kevlar para la bisagra del alerón y fibra de vidrio de 2 onzas para cubrir el ala. En vez de usar una bolsa de vacío para el ala, usaré esta película de Mylar para lograr un acabado exterior liso. Primero froté cera sobre el Mylar para que la resina epoxi no se pegue, y después inicié la colocación.
Luego de aplicar resina epoxi a la línea de bisagra, coloqué las tiras de Kevlar de 2 onzas para crear la bisagra del alerón. Luego, esos se empaparon completamente. Luego, apliqué fibra de vidrio de 2 onzas sobre cada mitad del ala. El centro no requiere cubrirse, ya que esa parte estará dentro del fuselaje. Después de empapar la fibra de vidrio, coloqué el mylar encima. El mylar se quitará después de que el epoxi se seque. Al principio había muchas burbujas de aire entre el mylar y la fibra de vidrio. Para eliminarlas, estoy usando una tarjeta de crédito. Este paso es crucial porque extiende la resina epoxi para saturar completamente la fibra de vidrio, eliminando burbujas de aire desde la espuma hasta el mylar. Después de terminar ese lado, volteé el ala y repetí el proceso en el otro lado. El mylar es una película muy rígida, que no se estira, por lo que solo funciona en superficies rectas o con una sola curva, no en curvas compuestas. Pero afortunadamente nuestras alas son rectas, es perfecto. Una vez que la resina epoxi se endureció, retiré el mylar, y la superficie resultante quedó muy lisa y dura. A pesar de la poca iluminación, quedé muy satisfecho con el resultado final. Recorté todo el vidrio extra y lijé los pedazos que sobresalían. Aquí puedes apreciar el brillo del ala, quedó hermosa. Usé mi Dremel para cortar la piel de fibra de vidrio. Realicé 2 cortes en la bisagra y despegué la fibra de vidrio restante del centro. Para crear el bisel de la bisagra, corté cuidadosamente la espuma en forma triangular con un cuchillo. En el otro lado, con el Kevlar, usé el lado opaco del cuchillo para marcar con cuidado la línea de la bisagra. Rompe la resina epoxi pero no daña las fibras. Esto eventualmente hace que la bisagra sea flexible. Toma un tiempo liberarlo. Pero finalmente llegamos allí, y luego utilicé un compuesto de alisado a base de epoxi para suavizar la parte trasera del bisel de la bisagra, debido a la aspereza de la espuma en esa área. Aquí entra el cuerno de control. Tracé el servo, y corté la fibra de vidrio en esa zona. Después, vacié toda la espuma con el Dremel. Para crear un canal para los cables del servo debajo de la fibra de vidrio, usé una varilla de metal caliente. Eso funcionó bien y el servo entró. Bada boom, bada bing, 2 servos de alerón listos. Ahora volvamos nuestra atención de nuevo al fuselaje. Esta es una sección del fuselaje ASA Aero imprimiéndose en el Bamboo Lab con Carbon 10-1. Después de imprimir las 6 secciones restantes, era hora de ensamblar. Los tubos negros de fibra de carbono de 3 milímetros que ves, los estoy usando para alinear las partes del fuselaje. Puse un poco de Gorilla Glue allí con un chorrito de agua y simplemente se deslizan juntos, y aquí está la escotilla que me permitirá acceder a la electrónica. Para cerrar la escotilla, corté una ranura en un tubo de fibra de carbono donde pudiera deslizarse un pequeño pedazo de una vieja PCB. Con mucho cuidado apliqué pegamento CA en la ranura, y deslicé la astilla de PCB a través de la parte superior. Una vez seco el pegamento, obtuve un bonito cierre deslizante. Bastante elegante. Tengo suerte de que el pegamento no saliera de la ranura y bloqueara todo el mecanismo. Y el mecanismo une la escotilla al fuselaje bastante bien. Para montar las alas en el fuselaje, las deslicé por la parte superior y agregué la siguiente sección del fuselaje encima, usando varillas de alineación de fibra de carbono para mantener las mitades rectas. Luego, seguí apilando más secciones de fuselaje. Para un buen filete entre el ala y el fuselaje, apliqué una mezcla de compuesto de carenado. Esto facilitará el fibra de vidrio sobre esta área de transición más adelante. Las nuevas secciones delanteras del fuselaje fueron más complejas. Estos tienen puntos de fijación para el motor, soportes y bolsillos para los servos que controlan el vector de empuje par, por lo que tuve que imprimirlos con material de soporte. El cono de la nariz se está deslizando, es hora de imprimir los soportes del motor. El auténtico monstruo del mar Caspio tenía 8 motores frontales, pero yo solo uso 4 EDFs de 50 milímetros, que generarán más empuje que 8 motores más pequeños. Estas partes también están impresas en material Aero ASA y quedaron muy bien, pero aún requieren lijado para limpiarlas. Estoy usando los mismos EDFs que usé en mi auto aero de alta velocidad hace unos años. Afortunadamente, no se estrelló y los ventiladores aún estaban intactos, así que los quité para este proyecto. Enruté los cables de fase por unos canales que diseñé en los soportes del motor. Los EDFs se aseguraron con pegamento y luego los soportes del motor se deslizaron sobre ellos. Se usa un tubo de fibra de carbono de 6 milímetros para reforzar los soportes del motor y como bisagra para las aletas de vectorización de empuje. Estos se encajan en la parte trasera de los soportes del motor y luego el tubo se desliza para bloquear las aletas. Igualmente para el lado derecho, utilizo pequeños servos de 9 gramos para las aletas. El fuselaje impreso en 3D sin refuerzos es frágil, así que lo cubriré con una capa de fibra de vidrio de 2 onzas para darle resistencia. Antes de eso, tuve que lijar rápidamente para alisar crestas en las costuras y otras impurezas. Después, corté varias tiras de fibra de vidrio y empecé a ponerlas en el avión, similar al papel maché, pero más cancerígeno. Afortunadamente, humedecer este vidrio de 2 onzas con epoxi es bastante fácil.
pero aún así fue una parte que consumió mucho tiempo de la construcción. Para los escalones en la parte inferior del fuselaje, agregué 2 o 3 capas de vidrio para mayor durabilidad. Cubrí con vidrio la parte inferior del avión en una sola sesión. Antes de comenzar en la parte superior, tuve que lijar los bordos de la fibra de vidrio para alisar cualquier protuberancia causada por fibras desparejas. Luego pasé a la parte superior. Esta mitad tomó más tiempo porque tuve que vidriar alrededor de la escotilla, la nariz, el parabrisas y la unión entre los soportes del motor y el fuselaje. Pero no vidrié todo el soporte del motor, ya que consideré que eran suficientemente fuertes como están. Después de todo ese vidriado, vino un poco de lijado para alisar los bultos. Ahora es el momento de agregar la cola. Eso se inserta directamente en la sección trasera del fuselaje. Bastante sencillo. Y ahora el avión está tomando forma. Esta cosa es realmente larga. Aquí se unen los pontones de las puntas de las alas. Los imprimí en ASA Aero en 3 secciones, se pegan entre sí. Luego los pinté con epoxi para impermeabilizar el filamento de ASA Aero, ya que las impresiones en 3D fabricación con deposición de material no suelen ser impermeables, y se atornillan en las puntas de las alas con 3 tornillos M3. Bastante genial. Luego pegué algunos estantes pequeños en el fuselaje. Esos sostendrán los componentes electrónicos, como el controlador de vuelo y el controlador de velocidad electrónico 4 en 1. Estoy usando un Pixhawk antiguo para esto, no porque quiera un dron autónomo, sino porque la mezcla de motor y servo en ArduPilot simplifica la configuración de múltiples salidas RC. Este avión usa las 8 salidas principales y 2 auxiliares, teniendo así muchos canales. Tras configurar los componentes electrónicos, llegó el momento de pintar. Estoy usando pintura en aerosol de poliuretano de 2 componentes. Ambas partes se combinan en la lata, lo cual es muy interesante. Eso funcionó bastante bien. Y eso prácticamente concluye la construcción. El peso final sin baterías fue de 2.67 kilogramos o 5.9 libras, y con baterías llega hasta 7 libras. Definitivamente no es un avión ligero, pero tampoco es terrible. Es demasiado grande para poder levantar completamente mi portón trasero. Y luego fue al lago para la primera prueba. Esta cosa quedó luciendo increíblemente genial. Aunque no vuele, al menos es un bonito modelo de un icronoplan soviético. Esto es lo contrario a la mayoría de mis proyectos. Normalmente la función es lo único prioritario, pero en esta construcción no fue así. Estoy seguro de que si no logro que funcione bien, lamentaré haberlo hecho lucir tan bien. Una vez en el agua, noté que gira muy fácilmente hacia el viento. Incluso con el empuje diferencial y el gran timón, es muy difícil alejarse del viento, lo cual no es ideal. Espero que no se esté llenando lentamente de agua porque sería un gran problema. Si el relleno se empapa, yo... No sé si alguna vez se secará. Oh, sí, es mucha potencia. Definitivamente no sale del agua con facilidad. Ahí empezó a irse. Acaba de pasar una ola completa por el EDEX. No pude sacar el pez del agua en este primer día. Y justo aquí todos los electrónicos fallaron. Pero afortunadamente este buen hombre con una caña de pescar me ayudó a recuperarlo. Bastante bueno. Hice alrededor de 20 lanzamientos en uno de... No pude conseguirlo. Ahora verifico la cantidad de agua que contiene. Oh, definitivamente hay agua. Eso es lo que temía. Sí, fui perezoso. No recubrí con conformado lo que debía hacer. Así que después de vaciar el agua visible del fuselaje, pesé el avión de nuevo y resultó pesar 2.859 gramos, que son 220 gramos más pesado que antes. Las impresiones 3D con relleno presentan un gran problema. El agua puede quedar atrapada dentro de las paredes y es muy difícil de sacar cuando sucede. Debí haber diseñado esto con una sola pared sólida y delgada en vez de una gruesa con relleno. Anticipé problemas al diseñarlo, pero esperaba que la fibra de vidrio y pintura impermeabilizaran las impresiones. Sin embargo, creo que el agua entraba principalmente por la costura de la escotilla y los canales de los cables de fase. Después de eso, usé un aparato de aire caliente para soplar aire caliente en el fuselaje y los pontones que habían absorbido agua. Los horneé a bajas temperaturas por un tiempo. Después de todo eso, lo reduje a 2.725 gramos, lo que significa que aún hay unos 50 gramos de agua, pero no está tan mal. Ok. Hemos vuelto, es el día 2, todavía hay un poco de agua en él, pero tenemos menos viento, así que creo que podré hacer algunas pruebas antes de que se llene demasiado de agua. También pondré cinta adhesiva sobre la costura de la escotilla para intentar mantener algo del agua afuera. Esta batería no dura nada en absoluto.
Estaba usando una batería de 4000 mAh en ella y solo duró como 3 o 4 pruebas cortas, dado que era una batería súper antigua, lo que no ayuda. Eso demuestra el gran apetito energético de estos pequeños EDFs. Definitivamente no es el método de propulsión más eficiente. Aprendí rápidamente que este avión depende totalmente del empuje par. Nota lo que pasa al elevar las aletas de empuje par. Se sumerge rápidamente en el agua. Sin el empuje par, hay demasiada resistencia en la parte inferior de los cascos para que esta cosa pueda levantarse del agua. Depende totalmente de los motores que fuerzan el aire debajo del ala para acumular una almohadilla de alta presión que levanta el casco del agua, permitiendo que se mueva rápidamente. Finalmente, en este vuelo, logró levantarse del agua, pero no por mucho tiempo. Al despegar, reduje la aceleración, y como el empuje par levantaba mucho la nariz, se inclinó hacia abajo y se estrelló en el agua. No muy bien, creo que también pudo haber estado un poco nasal para... Agregué más capas de pintura al casco para hacerlo más impermeable. Seguí agregando capas hasta que fue una superficie lisa, sin agujeros visibles ni nada por el estilo. Marrón, no gris. ¿Qué? ¿El infierno? Después regresé al lago para hacer otra prueba. Esta vez con agua tranquila, espero que ayude. Apenas había viento, pero el avión solo despegaba del agua cuando iba en dirección a la ligera brisa. Eso demuestra lo cerca que está esta cosa de no tener suficiente potencia. Está justo al límite. Pero como la vez anterior, cuando se separaba del agua, era por poco tiempo. Un problema es que la velocidad de despegue es muy rápida, lo que me da poco tiempo para volar mientras está cerca. Una vez que funcione mejor, debemos perseguirlo en barco para no perderlo de vista. En este día, logré algunos saltos más, pero nada mucho mejor que antes. La electrónica falló nuevamente, así que tuve que usar la tabla de rescate. No puedo superar lo increíble que se ve esto. Si solo su función fuera tan buena como su forma. Desde este ángulo de cámara vemos el probable mayor problema con este avión. Al acelerar, el avión se inclina y la nariz emerge del agua. El problema es que cuando la nariz sale del agua, la cola se hunde. Si observas el fuselaje, no hay un escalón en la parte trasera. Y para colmo, el escalón trasero es el más pequeño. Y ese es el único que toca el agua. Como no hay escalones detrás, la sección trasera del fuselaje que toca el agua tendrá mucha resistencia, y eso es lo principal que nos está frenando. El hecho de que necesite inclinarse tanto para despegar podría indicar que el ángulo de incidencia del ala es muy bajo, pero más que nada, creo que necesito flaps. Debería convertir los alerones en flaperones para mejorar el rendimiento. Eso ayudará a generar más sustentación con ángulos de ataque bajos, reduciendo el arrastre de la cola. Respecto al problema del agua acumulada en las impresiones 3D, las capas extra de pintura en la parte inferior del fuselaje ayudaron un poco, pero parece que aún se filtra agua por la escotilla y los canales de los cables de fase. Pero si uso el secador de aire caliente después de cada salida, la acumulación de agua no parece ser un problema tan grande. En el próximo episodio de este proyecto, haré lo necesario para que este vehículo de efecto de suelo funcione correctamente. Y luego voy a hacer lo que hablé al principio de este video, que es hacer de esto una continuación del proyecto de rueda de paletas de alta velocidad a superficie. Por eso hice los flotadores de las alas extraíbles. Si te preguntas cómo conseguimos estas tomas geniales, la respuesta es el FreeFly Movie Carbon. Es un estabilizador de 5 ejes que brinda video ultra suave, incluso con teleobjetivos. Eso es todo, gracias por ver.